ir, aquí estoy. Se ponen nerviosas las chicas. Las chicas son Bismarck, Joa y el Mickey. No. Sí, ellas son. Aquí estamos con Audrey Hepburn, las chicas de Contextos Salvajes. Le mando un saludo a la única chica de Contextos, Olivia, que nos hace los videitos. Yo soy Ricardo Bajo Herreras y arranca un capítulo más de... Vamos a hacerlo otra vez. Mickey, vamos a hacerlo otra vez. Tiene que entrar Contextos Salvajes. Va, 1, 2 y 3. Aquí arranca. Buenas tardes, buenas noches a todos y a todas. Aquí arranca un capítulo más de... Nosotros somos Contextos Salvajes. ¡Eso! Parece que laburamos y ensayamos. Hoy la editorial está escrita aquí atrás. El nuevo desorden mundial. Nos vamos a ir hasta Nueva York porque se sigue celebrando la Asamblea General de Naciones Unidas, su edición número 80 aniversario, y ayer hablaron Lula y Petro. Buenísimos los discursos de Lula. Lula le cascó 18 minutos. Y ahí dijo Lula, Luis Ignacio da Silva, alias Luliña. Luliña, la L de Lula. La L de Lula. No la de loser de los otros, no, esto es la L de Lula. Lula libre, Lula libre. Lula acuñó el nuevo término, que no es tan nuevo, el desorden mundial nuevo. ¿Se acuerdan que hace unos años se acuñó el famoso el nuevo orden mundial? Bueno, eso ya chacatao. Ya de orden no hay nada. De respeto a la diplomacia no hay nada. Aquí es la ley del más fuerte. Ayer Donald Trump, lo vamos a escuchar hoy. Ay, se recontra... Iba a decir una mala palabra, pero estamos en la hora de comer casi, o de la siesta casi. El nuevo despelote mundial podía ser. La ley del más fuerte. Donald Trump se recontraca... Y ya saben. En el derecho internacional, en las propias Naciones Unidas. Fue a las Naciones Unidas para hablar mal de las Naciones Unidas. No cree en el cambio climático a pesar de las inundaciones, los huracanes, las sequías, las olas de calor. No, para Donald Trump todo eso no existe. No, es mentira, es un invento del woke, de los zurdos. No, es mentira. No cree en las energías verdes, en la energía eólica, en la energía solar. No, todas esas son pajas que no sirven, gastan mucho. Con eso no vamos a ningún lado. Viva el carbón que contamina, viva el gas y el petróleo que contaminan. Eso vino a decir Donald Trump y obviamente cargó contra la migración. El mundo está mal por culpa de los migrantes. Es el discurso de la ultraderecha hoy. Y todos sabemos, y los datos están ahí, dato mata relato, como dicen en la Argentina, todos sabemos que las sociedades del norte global, Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia o que esté en el sur, sabemos que tienen un índice de natalidad por los suelos. La gente no quiere tener guaguas por la crisis económica, por los nuevos modos de vivir, por muchas cosas. Y gracias a que están avanzando los países del norte global, Europa, Estados Unidos, gracias a la migración. Sin migración, la rueda, el círculo económico no se movería, no habría platita para pagar a los jubilados. El mundo del norte global, el occidente que se llamaba antes, funciona gracias a la mano de obra migrante. Y para el señor Donald Trump todo esto no es mentira también. A pesar de que están las estadísticas ahí en todos los países. Y la culpa de que estemos tan mal es de los migrantes que vienen al norte a ensuciarnos el alma, a contaminarnos. En fin, el discurso sabido de la ultraderecha se replicó ayer en Naciones Unidas en este nuevo desorden mundial. Vamos a escuchar poquingo pariente a Donald Trump. Y vamos a escuchar harto. Hemos extractado 4 o 5 trocitos de los dos discursos más interesantes que se han escuchado en Naciones Unidas en los últimos años. De Lula, 18 minutos, y de Gustavo Petro, 40 minutos habló el colombiano. Tenía ganas de hablar. Donald Trump habló 1 hora y no dijo nada. Lula habló 18 minutos y le sacudió.
También vamos a escuchar a Erdogan y vamos a escuchar al presidente de Sudáfrica, South Africa, a Cyril Ramaphosa, condenando el bloqueo criminal contra Cuba. Hoy ha hablado Zelensky, hoy miércoles. Acaba de hablar Milei, se imaginarán, ¿no? La culpa de este desorden mundial es nuestra, de los zurdos. La ultraderecha viene a poner orden, ley y trabajo. ¿Se acuerdan, no? De ese lema electoral de Hugo Banzer y de algunos recientemente que también se pusieron a lomos, cabalgaron ese lema de la ultraderecha. Orden y trabajo. Ay, ni orden, ni trabajo, ni ley. Ah, sí, ley sí. La de Milei, la de la motosierra, la ley del más fuerte. Eso es ley. No. Han sepultado a las Naciones Unidas, han sepultado la diplomacia. Y el mejor ejemplo es este genocidio que estamos viviendo en vivo y en directo contra el valiente pueblo palestino. Por cierto, le mando un saludo, acabo de entrar al canal, son las 3 y pico, y un cuate por la avenida Ormachea en auto me ha gritado Free Palestine. Así que le mando un saludo a ese cuate anónimo que iba a las 3 de la tarde menos 5 por acá por el barrio de Obrajes, por la avenida Héctor Ormachea. Arranca Contextos Salvajes, tenemos mucho material y vamos a terminar. Quédate hasta el final, quédate hasta el final. Porque hablando de Naciones Unidas y discursos, hubo muchos célebres discursos. Los de Fidel, que duraban 5 horas, los de Hugo Chávez, que incendiaban y hablaban de azufre después de que pasaba por ahí George Bush y compañía. Pero para mí, el más célebre discurso en Naciones Unidas, y lo vamos a recuperar al final, lo dio un señor que se apellidaba Guevara. El 11 de diciembre de 1964. Lo vamos a escuchar al Che, porque siempre es bueno escucharlo al Che. ¡Qué lindo! Porque llevamos al Che en nuestro corazón. ¡Arranca! Otra vez. ¡Arranca! A la tercera. ¡Arranca! Nosotros somos salvajes. Contextos Salvajes. ¡Fun! Por cierto, la NASA ha anunciado, hablando de 3, 2, 1, la NASA ha anunciado una nueva misión a la Luna para el próximo marzo. No a Marte, sino a la Luna en marzo. Dicen que van a dar vueltitas ahí alrededor de la Luna. Que no van a volver a pisar. No sé. ¿Será cierto que el hombre pisó la Luna? Hay teorías conspiranoicas que dicen que fue mamada. Y ahora esos van a volver a decir, ¿no ve? Nosotros teníamos razón, va a volver el hombre a la Luna y la mujer, espero, que manden alguna woman del Callao, alguna war mi valiente, sí. Van a dar vueltas y no van ni siquiera a tomarse una chelita ahí, no sé, ya vamos a hablar de la Luna algún día. En 9 minutos vamos a repasar los discursos más interesantes ayer en la Asamblea General, vamos a escuchar a Donald Trump, un poquito a Lula, a Petro, sí. ¿A quién más? Al presidente de Indonesia, más tarde a Macron, a Emmanuel Macron de Francia, y luego especial Lula y Petro y Lula, y Erdogan, qué bueno Erdogan, Recep Tayyip Erdogan, el presidente de la República Turca, Turquille, es el nombre en turco, en árabe. Lo vamos a escuchar porque fue el único que puso fotografías de niños hambrientos muriéndose y dijo, esto está pasando hoy, podemos permitir hoy esto. Lo dijo y lo mostró, ¿cómo no? El presidente turco, Erdogan. Arrancamos con un resumen de todingos y después vamos extractando lo más interesante que pasó ayer en las United Nations, en Naciones Unidas. Primera jornada del debate general de Naciones Unidas muy intensa. Las alocuciones por parte de los presidentes han comenzado, como viene siendo tradicional, por parte de Brasil. Luis Ignacio Lula da Silva ha asegurado que el multilateralismo está en una encrucijada y que la única forma de fortalecerlo es defendiendo las democracias. Ha asegurado que eso es lo que ha hecho Brasil, una nación que continúa, asegura, siendo independiente y libre. Vamos a ampliar sus palabras al respecto.
O Brasil optou por resistir. Brasil optó por resistir y defender la democracia que habíamos reconquistado hace 40 años, después de 2 décadas de gobiernos dictatoriales. No hay justificación alguna para las medidas unilaterales y arbitrarias en contra de nuestras instituciones y de nuestra economía. La agresión contra la independencia del Poder Judicial es inaceptable. Esta interferencia en los asuntos nacionales cuenta con la ayuda de la extrema derecha servil, que siente nostalgia por las hegemonías del pasado. Lula da Silva ha hablado de numerosos temas, uno de ellos, Gaza, ha condenado lo que está sucediendo. También ha hablado de muchos temas relacionados con América Latina. Ha condenado la presión que está ejerciendo Estados Unidos contra Venezuela y ha asegurado que el narcotráfico no se combate con fuerza letal, sino con cooperación. También ha denunciado que Cuba continúe en la lista de estados patrocinadores del terrorismo, algo a lo que Cuba ha respondido agradeciendo esas palabras del mandatario brasileño. Turno también durante esta jornada del presidente Donald Trump, del presidente de Estados Unidos, que ha comenzado con incidentes. A su llegada al edificio de Naciones Unidas, las escaleras mecánicas no han funcionado, se han parado y luego al intentar iniciar su discurso, el prompter, donde leen los discursos los presidentes, no ha funcionado, algo que incluso ha llevado a que Donald Trump amenazase a los trabajadores de la ONU que han sido, según él, quienes han organizado ese problema. Más allá de esos incidentes, en su discurso, él primeramente ha sacado pecho a nivel nacional, ha dicho que llegó a Estados Unidos con una situación desastrosa a nivel económico y migratorio y ha asegurado que, según él, en estos meses de su segundo mandato ha conseguido arreglar esos dos temas. A nivel internacional, ha insistido en que en 7 meses ha conseguido parar 7 guerras, por lo que asegura deberían darle el premio Nobel de la Paz. Sin embargo, también ha utilizado esa parte de su discurso para atacar a Naciones Unidas, asegurando que la ONU escribe cartas pero luego no pasa a la acción y que tiene mucho potencial, pero que, por ejemplo, ni siquiera le han ayudado a él a resolver esos conflictos. En un momento dado, incluso ha acusado a la ONU de corrupción. A nivel internacional ha hablado de muchos temas, ha asegurado, por ejemplo, que Irán, que es el mayor estado patrocinador del terrorismo, según Donald Trump, no debe hacerse con armas nucleares, y también ha hablado de Gaza. También ha asegurado que los países que han reconocido el Estado palestino le están haciendo un regalo a Hamás. Vamos a escuchar esa parte de su discurso. Algunos buscan reconocer unilateralmente el Estado palestino. Los premios serían muy grandes para los terroristas de Hamás por sus atrocidades. Este sería un premio por sus horribles atrocidades, incluyendo las del 7 de octubre, aun cuando se negaron a liberar a los rehenes o aceptar un alto al fuego. Y ahora están dando tanto a Hamás porque han quitado tanto. Esto podría haberse resuelto hace mucho tiempo, pero en lugar de ceder a las demandas de rescate de Hamás, aquellos que quieren la paz deberían unirse con un mensaje: liberar a los rehenes ahora. Solo liberar a los rehenes ahora. El mandatario estadounidense también ha hecho referencia a la crisis ucraniana, asegurando que de todas las guerras que quería resolver, creía que iba a ser la más fácil y que está siendo la más difícil. En su alocución ha tenido palabras en contra de China, pero también en contra de la Unión Europea. Ha acusado a Europa de ser parte del problema a la hora de no resolver la crisis. Vamos a ver esa parte del discurso de Donald Trump. China e India son los principales financiadores de la guerra actual al continuar comprando petróleo ruso. Pero inexplicablemente, incluso los países de la OTAN no han cortado los suministros de energía rusa y productos energéticos rusos, lo cual, como lo saben, descubrí hace unas 2 semanas y no estaba feliz. Piénsenlo, están financiando la guerra contra sí mismos. ¿Quién ha oído hablar de esto? En el caso de que Rusia no esté lista para llegar a un acuerdo para poner fin a la guerra, entonces Estados Unidos está completamente preparado para imponer una serie muy fuerte de aranceles poderosos, lo que detendría el derramamiento de sangre, creo, muy rápidamente. Pero para que esos aranceles sean eficaces, las naciones europeas, todos ustedes reunidos aquí en este momento, tendrían que unirse a nosotros para adoptar exactamente las mismas medidas. Al respecto ha respondido, entre otros, el canciller húngaro, que si bien ha asegurado que agradece los esfuerzos de Donald Trump para asegurar la paz en ese conflicto, ellos no pueden cambiar su realidad geográfica. Lo cierto es que en el discurso de Donald Trump ha habido numerosas críticas a la Unión Europea. Ha asegurado que Europa se está yendo al infierno por 2 temas. Uno, la política migratoria del viejo continente, y también
por su apuesta en las energías renovables. Ha dicho, por ejemplo, que la huella de carbono es directamente un bulo. También durante esta jornada ha hablado Gustavo Petro. El presidente colombiano se ha mantenido muy crítico con Estados Unidos, sobre todo con la política contra el narcotráfico implementada en los últimos tiempos. Dice Gustavo Petro que esa política contra el narcotráfico lo que busca es acabar con el diálogo e imponerse sobre los pueblos del sur. Gustavo Petro también ha apuntado a la hipocresía de que los políticos colombianos que apoyan al presidente Donald Trump y que apoyan a la derecha en Miami son quienes tienen vínculos con el narcotráfico en Colombia y quienes están detrás del asesinato de muchos campesinos inocentes colombianos. También ha recordado que este es el país más consumidor de drogas y que también el fentanilo se hace aquí, que no viene de ninguna otra parte, ha dicho Gustavo Petro. Vamos a ampliar su discurso. Los misiles sobre 17 jóvenes desarmados en las aguas del Mar Caribe, quizás a algunos colombianos, la persecución, aprisionamiento y encadenamiento y expulsión de millones de migrantes, los misiles que caen sobre las 70.000 personas en Gaza y los matan, la falta de acción sobre la crisis climática, cuyas palabras se borran por orden de Trump, están ligados y obedecen a la misma causa. La migración es una excusa para que una sociedad rica, blanca y racista se crea la raza superior. Como hemos escuchado, Petro también ha dedicado buena parte de su discurso a Gaza, ha asegurado que lo que está ocurriendo es un genocidio que no se puede esconder y ha acusado a Estados Unidos de ser cómplice del mismo. Otra persona, otro mandatario que también ha hablado bastante de Gaza ha sido el mandatario chileno, Gabriel Boric. Ha dicho que es una crisis universal y dentro de su discurso ha hecho mención a algo que está ocurriendo en los pasillos de Naciones Unidas. Se acaba el mandato como secretario general de la ONU de Guterres y ahora mismo todas las quinielas están sobre la mesa para ver quién puede sucederle. Gabriel Boric ha anunciado quién cree que él debería ser la sucesora de Guterres. Vamos a escucharle. Este es el tiempo de América Latina y el Caribe. Somos una región sin guerras, con una rica tradición diplomática, forjadora de consensos y un compromiso inquebrantable con la Carta de Naciones Unidas desde su fundación. Y por ello es para mí un tremendo honor anunciar desde aquí que Chile nominará a nuestra expresidenta Michelle Bachelet Jeria como candidata a la Secretaría General de Naciones Unidas, que además nos está acompañando en esta sesión. ¿Qué tal? Lanzó una bomba Boric. Postuló a Michelle Bachelet para ser la nueva secretaria general de Naciones Unidas porque el mandato de Antonio Guterres, el portugués, esta es su última asamblea. ¿Quién sustituirá a Guterres? ¿Un portugués? ¿Puede ser una chilena? ¿Puede Bachelet agrupar a todo el voto de toda América Latina? Bueno, le deseamos suerte a Michelle Bachelet. Esta foto que tenemos aquí atrás es la foto que más polémica surgió ayer, provocó ayer en Naciones Unidas. Está ahí, lo vemos, está ahí Donald Trump a punto de subir las escaleras mecánicas y pasa esto. Le pararon y el Donald Trump no sabe qué hacer y la Melania empieza a subir solita. Y el Donald Trump, ¿cómo es posible? Más tarde se supo que los trabajadores de Naciones Unidas habían preparado esta sorpresa para Donald Trump. Sabotaje. ¿Por qué? Porque Donald Trump habla mal de las Naciones Unidas y está a favor de que se despida a mucha gente, a muchos trabajadores de Naciones Unidas. ¿Y qué hicieron los workers? Los trabajadores de Naciones Unidas se la agarraron y primero le bloquearon las escaleras mecánicas. Toma, la venganza, la cruel venganza, simbólica obviamente. Pero luego le jodieron el teleprompter.
Ustedes no creerán que los discursos de Naciones Unidas de 20 minutos, una hora, los tipos ahí improvisan. No, tienen un teleprompter como los que leen las noticias. Ustedes no creerán que los presentadores de televisión saben y dicen y ellos han escrito y pensado todo eso. No, aquí en la televisión hay una cosa, una vaina que se llama teleprompter, que está ahí abajito, ahí enfrente, y los presentadores van leyendo. Obviamente en Contextos Salvajes no usamos esa vaina llamada teleprompter. Faltaría más, si no, no seríamos salvajes y contextatarios. No tenemos teleprompter, ni queremos, ni cucaracha tenemos, no tenemos nada. Solo dignidad, somos pobres pero honrados, como había ya la televisión. Primero se la agarraron con las escaleras mecánicas, ahí como ven. Y después con el teleprompter. La vocera, menos mal que iba a hablar poco. La vocera de la White House, una señora así rubia, bien rubia, obviamente, como le gustan a Donald Trump. La vocera de la Casa Blanca ha dicho que han ordenado una investigación para sancionar y despedir al cuate que paró la escalera mecánica. Desde aquí no lo conocemos y no sabremos quién ha sido, pero nuestra más profunda solidaridad, hermano. Nos hemos reído mucho con esta venganza. Vamos a ver el vídeo. El día de hoy también ha pasado un hecho insólito y también muy comentado a nivel internacional y en redes sociales, por supuesto. Y ha sido ese momento que están viendo ustedes cuando Donald Trump y la primera dama de Estados Unidos han intentado entrar en la ONU. La escalera mecánica de repente se ha parado en seco, impidiendo, eso sí, que continuara, eso sí, la escalada, tanto el líder americano como su mujer. Bueno, pues han tenido que subir poco a poco. Eso sí, después Donald Trump ha criticado ese gesto, al igual que también ha criticado también el teleprompter, que es donde podía leer esa información, ese discurso, y la ha tenido que leer a través de los papeles que tenía en el atril. Bueno, pues aparte de eso, bueno, pues esto ha tenido repercusión, y es que la noticia que les tenemos que contar a esta hora es que la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Levy, ha pedido hace escasos minutos una investigación después de que una escalera mecánica en las Naciones Unidas se haya detenido cuando el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, llegaban a la Asamblea General de la ONU. Levy ha cuestionado si la interrupción fue deliberada, citando un artículo del periódico publicado por The Times, que informaba que el personal de la ONU había bromeado sobre cortar las escaleras mecánicas y los ascensores durante la visita del mandatario americano. Decía literalmente en Twitter Caroline Levy en un mensaje: si alguien en la ONU detuvo intencionadamente la escalera mecánica mientras el presidente y la primera dama subían, debe ser despedido de inmediato o incluso investigado. ¡Qué grande, qué grande! Y veo las imágenes ahorita del Donald Trump y las escaleras mecánicas que se pararon, y se han fijado que vienen detrás todos sus guaruras y ninguno hace nada. Eso podía ser el inicio de un ataque terrorista, de un intento de magnicidio, y los cuates se paran las escaleras y los tipos así silbando. ¿Qué clase de guaruras tiene Donald Trump? Yo ya los había votado a todos. Por favor, Donald Trump, votalos. No te están protegiendo esos muchachos. Sácalos, por favor. Pueden ser agentes rusos perfectamente, o iraníes, o venezolanos, cubanos, no sé, hay algo raro ahí. Sí. O yihadistas, peligrosos terroristas palestinos, esos guaruras, porque no hicieron absolutamente nada. Así, se cruzaron de brazos, aquí no ha pasado nada. No sé, muy mal la reacción. Si tienes guaruras como esos, papito, mejor no tener. Vamos a ver el hermoso discurso. Obviamente no vamos a pasar los 18 minutos, vamos a pasar 5 cortes hermosos. Empezamos con este. Impresionante el discurso, muy aplaudido. En 18 minutos le interrumpieron con aplausos a Luliña 5 veces. 5 veces. A Donald Trump en una hora ni uno. Pero a Lula 5 veces le interrumpieron con aplausos. Hermoso, uno de los mejores discursos de los últimos años en Naciones Unidas. Escuchamos a Lula livre. Não há palavra mais apropriada para descrever o que está ocorrendo em Gaza do que genocídio. Por isso,
o Brasil decidiu tornar-se parte do caso apresentado pela África do Sul à Corte Internacional de Justiça. Nada justifica tirar a vida ou mutilar mais de 50 mil crianças. Nada justifica destruir 90% dos lares palestinos. Nada justifica usar a fome como arma de guerra, nem alvejar pessoas famintas em busca de ajuda. 500 mil de palestinos não têm comida suficiente, mais do que a população de Miami ou de Tel Aviv. O que está acontecendo em Gaza não é só o extermínio do povo palestino, mas uma tentativa de aniquilamento de seu sonho de nação. Assegurar o diálogo de autodeterminação da Palestina é um ato de justiça e um passo essencial para restituir a força do multilateralismo e recobrar nosso sentido coletivo de humanidade. O conflito entre Israel e Palestina é símbolo maior dos obstáculos enfrentados pelo multilateralismo. Ele mostra que a tirania do veto sabota a própria razão de ser da ONU. Qué grande Lula. Y Lula arrancó el discurso acordándose del Pepe y de Bergoglio. Del Pepe y del Pancho. Qué paradójico, ¿no? Hoy ha hablado Milei en Naciones Unidas. Adivinen, ¿ustedes creen que él ha dicho algo de Jorge Mario Bergoglio? Absolutamente nada. Del último Papa. Qué paradójico que del Papa argentino se acuerde un brasileño. Muchas veces los futboleros creemos que esta disputa eterna entre Argentina y Brasil, Brasil y Argentina en el fútbol, a nivel selecciones, a nivel de equipos. Por cierto, ¿alguien sabe de quién es hincha Lula? Vamos, la dejamos ahí picando, lo respondemos después. Es un equipo de Sao Paulo. Bolsonaro es de Palmeiras, de un equipo del Río. Pero Lula fue obrero metalúrgico, siderúrgico, se crió laboral y sindicalmente en Sao Paulo, la gran ciudad industrial. Casi 20 millones de personas tiene Sao Paulo, el doble que Bolivia. Es una ciudad gigantesca Sao Paulo. Ahí viven muchos compatriotas yactamasis. Les mandamos un saludo a todos los bolivianos y bolivianas en Sao Paulo. Hay un montón, en Río hay menos, pero en Sao Paulo es impresionante. Hay un barrio entero de bolivianos. Ya me he perdido. Lula tiene que ser un brasileño acordándose de un argentino. Vergüenza le debería dar a Milei. Esta rivalidad de selecciones y de equipos de fútbol, Argentina y Brasil, solo está para bien, afortunadamente, en las canchas de fútbol. Luego Argentina y Brasil son dos grandes países de Sudamérica y de la patria grande, y salió un brasileño acordándose de un argentino. Lo escuchamos a Lula, así arrancó su discurso. Este ano, o mundo perdeu duas personalidades excepcionais. O ex-presidente do Uruguai, Pepe Mujica, e o nosso querido Papa Francisco. Ambos encarnaram como ninguém os melhores valores humanistas. Suas vidas se entrelaçaram com as 8 décadas de existência da ONU. Se ainda estivesse entre nós, provavelmente usariam esta tribuna para lembrar que o autoritarismo, a degradação ambiental e a desigualdade não são inexoráveis. Que os únicos derrotados são os que cruzam os braços resignados. Que podemos vencer os falsos profetas de oligarcas que exploram o medo e monetizam o ódio. E que o amanhã é feito de escolhas diárias e é preciso coragem de agir para transformá-lo. No futuro que o Brasil vislumbra, não há espaço para a reedição de rivalidades ideológicas ou esfera de influência. A confrontação é inevitável. Precisamos de lideranças com clareza de visão, que entendam que a ordem internacional não é um jogo de soma zero. O século XXI será cada vez mais multipolar. Para se manter pacífico, não pode deixar de ser multilateral. O Brasil confere crescente importância à União Europeia, à União Africana, à ASEAN, à CELAC, aos BRICS e ao G20. A voz do Sul Global
deve ser respeitada e ouvida. A ONU Ahí está alguno de los aplausos, de las 5 veces que se interrumpió a Lula con aplausos, acordándose del Pepe y del Papa Pancho, de Papa Francisco Jorge Mario Bergoglio. Linda, linda, así queremos a la patria grande, todos unidos, no hay diferencia de banderas, nuestras fronteras son artificiales, son coloniales, somos el mismo pueblo, somos el pueblo de Bolívar, de Chávez y de tantos heroicos, de Bartolina Sisa, de Tupac Katari, de Tupac Amaru, de Salvador Allende y del Che Guevara. Somos ese pueblo, de Micaela Bastida, somos ese pueblo, el mismo pueblo. Se acordó Lula también de Cuba, de Venezuela y de Haití. A via do diálogo não deve estar fechada na Venezuela. O Haiti tem direito a um futuro livre de violência. E é inadmissível que Cuba esteja listada como país que patrocina o terrorismo. Los únicos que patrocinan el terrorismo en el mundo son Estados Unidos e Israel. Lula también habló del genocidio contra el pueblo palestino. Lo que está pasando en la Franja de Gaza es un genocidio. Todavía hay algunos cuates que les cuesta decir esta palabra. Es fácil, muchachos, vamos todos. Genocidio. Cuatro sílabas. Genocidio. 4 sílabas, no es tan difícil. Hoy ha hablado el rey de España en Naciones Unidas y no ha pronunciado la palabra genocidio. Y algunas derechas y ultraderechas todavía no pueden pronunciar la palabra genocidio. Un líder de la derecha española ha dicho hace poco que genocidio solo hay uno, el que cometieron los nazis contra los judíos. ¿Qué pasa? ¿Que solo hay uno y eso es exclusivo? Ya hay un consenso internacional que lo que están haciendo los nazisionistas es otro genocidio. ¡Avanti Lula! Mas nada, absolutamente nada, justifica o genocídio em curso em Gaza. Ali, sob toneladas de escombros, estão enterradas dezenas de milhares de mulheres e crianças inocentes. Ali também estão sepultados o direito internacional humanitário e o mito da superioridade ética do Ocidente. Este massacre não aconteceria sem a cumplicidade dos que poderiam evitá-lo. Em Gaza, fome é usado como arma de guerra e o deslocamento forçado de populações é praticado impunemente. O povo palestino corre o risco de desaparecer. Só sobreviverá como um Estado independente integrado à comunidade internacional. Esta é a solução defendida por mais de 150 membros da ONU e afirmada ontem aqui, neste mesmo plenário, mas obstruída por um único veto. É lamentável que o presidente Mahmoud Abbas tenha sido impedido pelo país anfitrião de ocupar a bancada da Palestina nesse momento histórico. Aplausos. Por cierto, al presidente palestino, que también habló ayer, le hemos visto, solo pudo hablar por Zoom, por videoconferencia, porque Donald Trump no le permitió, no le dio la visa. Qué lindo, ¿no? Se sobreentiende que en las Naciones Unidas están todos los países, los 193. Pero claro, si no le caes bien a Donald Trump, no, a ti no te doy visa, tú no entras en los Estados Unidos. No. Qué democrático es Estados Unidos, ¿no? Qué democrático es el líder del mundo libre, señor Donald J. Trump. Acabamos de escuchar a Lula dándole un aviso a todos los dictadores y autócratas del mundo. Porque cuando se viola la ley y se hacen golpes de Estado, se paga. Se paga. Y como está pagando y va a pagar Jair Mesías Bolsonaro, condenado a 20 y pico años de cárcel, de los 44 años que le pedían. Condenados también 3 generales. Cuando das un golpe de Estado, por mucho que te pongan billete detrás, al final la justicia llega. Estamos en contra de la impunidad. Estamos en contra de los golpes de Estado. Light, suaves, duros, de todos los colores.
Y este fue el mensaje de Lula da Silva hacia los dictadores, hacia los golpistas y hacia los autócratas del mundo entero. Habla Lula da Silva, también lo aplaudieron por esto. Poucos dias, e pela primeira vez em 525 anos de nossa história, ex-chefe de Estado foi condenado por atentar contra o Estado democrático de direito. Foi investigado, indiciado e julgado, e responsabilizado pelos seus atos em processo minucioso. Teve amplo direito de defesa, prerrogativa que as ditaduras negam às suas vítimas. Diante dos olhos do mundo, o Brasil deu recado a todos os candidatos autocratas y aquellos que os apoyan. Impresionante Lula da Silva, 18 minutos que hemos extractado en esos 5 cortes y ahora lo vamos a escuchar al presidente de Colombia. Se me acaba de caer el chanchullo. ¿Puedo recogerlo? No, se va a quedar. Mi chanchullo. Mi chanchullo dice que la 9, la 10, la 11 y la 12 son cortes de este compañero, ex guerrillero del M-19 de abril, el M-19. Gustavo Petro, el presidente de Colombia, habló un poquito más que Lula da Silva, habló 40 minutos y tocó todos los palos. Muy lindo el discurso de Gustavo Petro, lo vamos a escuchar. Habló de narcotráfico, de los sinvergüenzas que son los gringos con este tema, de lo hipócritas que son. Defendió a Venezuela y pidió una cosa que ojalá algún día lo consigamos. Una fuerza de paz para la Franja de Gaza. En otras palabras, pidió, también lo ha pedido hace poco el líder de la izquierda en España, Pablo Iglesias de Podemos, una intervención militar contra el genocidio. Porque está claro que con palabras, con bonitas palabras, no vamos a parar el genocidio. Con el reconocimiento a Palestina de muchos países, ¿eso sirve de algo? No, no sirve de nada. Con manifestaciones, marchas, protestas, sacando a Israel de las competiciones deportivas, de los festivales de música, todo eso está muy lindo y está bueno que pase. Pero Israel, el Estado genocida, el ente colonial, no detiene ni por una hora ni por un minuto sus asesinatos y sus bombardeos y su ocupación creciente en Cisjordania, que va a ser anexionada. No vamos a parar eso con bonitas palabras, ni con conciertos, ni gritar Free Palestine. Está hermoso eso, lo aplaudimos. Pero Petro y muchos van un paso más. ¿O ponemos una fuerza militar de paz sobre el terreno? ¿Quién puede conformar esa fuerza de paz? Ejércitos de países árabes, Rusia, China, países sudamericanos, cascos azules. Todavía no se ha materializado esta idea linda, hermosa de Gustavo Petro, una fuerza de paz. Y una fuerza de paz para parar a los nacionalistas tiene que ser potente, militar. Es decir, pedimos una intervención militar para parar el genocidio antes que sea demasiado tarde. Usamos a Petro con esta hermosa idea. Mientras el colapso se acerca y mientras las sociedades viejas y blancas de Europa y Estados Unidos siguen aplaudiendo a sus nuevos Hitlers de moda, no escuchan ni a sus jóvenes, ni a sus niños, ni a la humanidad, ni a las estrellas, ni a sus abuelos que murieron como héroes en los campos de Europa luchando de verdad contra Hitler y su idea criminal de una raza superior. Hoy hacen lo mismo que Hitler. Construyen campos de concentración para migrantes y aplauden las mayorías electorales y dicen que son de una raza inferior los migrantes y colectivizan culpas en ellos como hicieron con los judíos y los llaman terroristas e inferiores y ladrones, narcotraficantes todos, dicen. Cuando la mayoría de los narcotraficantes son rubios y de ojos azules y guardan sus enormes fortunas en los bancos más grandes del mundo y no viven en Bogotá, ni en Caracas, ni en el Caribe, ni en Gaza, sino que viven en Miami y son vecinos del presidente de los Estados Unidos y viven en Nueva York y en París y Madrid y en Dubái. Viven donde hay lujo, no pobreza.
Pero los misiles los tiran donde hay pobreza y no donde hay lujo. Estoy de blanco igual que Petro. Impresionante el discurso de Petro. Habló 40 minutos, está buenísimo, está en las redes sociales. Chequen en el Google y en YouTube. Están los 40 minutos completos de Petro, que son un discurso, un ejercicio, una masterclass de oratoria, de contundencia, de hablar sin tibiezas, porque mucha izquierda a veces, me estoy acordando de Boric, muchas veces la izquierda socialdemócrata habla sin querer molestar ni a tirios, ni a troyanos, ni a sirios, ni a troyanos, sin molestar. No hablemos demasiado alto, le vamos a enojar al norte, a Papito Trump. No, nos van a... Ay, cuidado, nos van a desertificar, nos van a quitar la visa. No. Petro habla a las cosas por su nombre. También habló de Venezuela. No sé si Trump sepa que su política exterior hacia Colombia, Venezuela y el Caribe es asesorada por colombianos que son aliados políticos de la mafia de la cocaína. Yo mismo denuncié con nombre propio a estos políticos del paramilitarismo narcotraficante. Con nombre propio por una década en el Congreso de la República siendo senador, y me quisieron matar muchas veces por ello, y quisieran que no fuera presidente y me callara y me silenciara, y ahora quieren que no continúe un nuevo gobierno progresista, y por eso me desertifican casi que personalmente y calumnian a Colombia. En Colombia se ha incautado la más alta cantidad de cocaína de toda la historia del mundo y lo hizo este gobierno y me desertifican. En Colombia hemos logrado detener el crecimiento de la tasa de crecimiento de los cultivos de hoja de coca que venía de 43% anual en el gobierno de Duque y lo he bajado en este año a 3%. Y no desertificaron a Duque, que tenía un financiador narcotraficante en su campaña, y sí a Petro, porque dice cosas y verdades. Luego, la política antidrogas no es para la salud pública de la sociedad, sino para la política del poder. No quieren que se haga luz en la América Latina y llegue de nuevo la hora de los pueblos. Los jóvenes asesinados con misiles en el Caribe no eran del Tren de Aragua, que nadie quizás conozca aquí su nombre, ni de Hamas. Eran caribeños, posiblemente colombianos, y si fueron colombianos, con el perdón de quienes dominan las Naciones Unidas, debe abrirse proceso penal contra esos funcionarios que son de los Estados Unidos. Así se incluye al funcionario mayor que dio la orden, el presidente Trump, que permitió los disparos de los misiles contra los jóvenes que simplemente querían escapar de la pobreza. Jóvenes en una lancha, si tuvieran un cargamento ilícito, no eran narcotraficantes, eran simples jóvenes pobres de la América Latina que no tienen otra opción. Los narcotraficantes viven en otra parte y no es en la América Latina. Los narcotraficantes son rubios, hablan inglés y tienen los ojos azules. Ya sabemos dónde se lava el dinero del narcotráfico. ¿Dónde están los carteles verdaderos? El cartel del norte es el cartel más poderoso y está en Estados Unidos. Un día antes, el lunes, Gustavo Petro habló en la conferencia internacional auspiciada por Francia y Arabia Saudita para impulsar la solución de los dos estados. Y dijo esto Petro: porque es genocidio y hay que gritarlo una y otra vez. Este recinto de Naciones Unidas es testigo mudo y cómplice de genocidio. Así hablaba Gustavo Petro el día antes de que se inaugurara la Asamblea General de Naciones Unidas. Nosotros somos hijos de Bolívar. Y por eso desertifican al presidente de Colombia, porque dice esto, y Naciones Unidas se vuelve cómplice.
porque no es capaz de mostrar la verdad de la acientificidad estadística de su propio estudio, y lo cogen como prueba para tirar los misiles en el Caribe, no solo en Gaza. Lo que están haciendo en Gaza, y terminó, es un experimento como Hitler, igualito. Cuando empezó a probar las cámaras de gas, cuando empezó a probar los campos de concentración con los homosexuales y los comunistas. Y la humanidad respondió, porque la humanidad, cada vez que el tirano mayor trata de acabar la humanidad y su valor de libertad, sin la cual no es humanidad, se revela. Y 100 millones de personas murieron en esos campos. 25 millones de soviéticos, 20 millones de chinos, 50 millones de europeos, millones de norteamericanos. Los abuelos de los que hoy quieren acabar la humanidad. Y los que nos tiran misiles, los nietos nos tiran misiles en el Caribe y en Gaza. Gaza es una demostración de lo que quieren hacer en toda América, en todo el mundo, en todo África, en todo el mundo árabe. Es una demostración del poder de la barbarie. No es que le tengan rabia solamente a los árabes de Palestina, porque se arrodillan al capital financiero que hoy dominan, no los judíos, a los que no le tenemos ningún rencor, los abrazamos, sino a los que se vuelven amigos de Hitler y tiran bombas a los niños como el nuevo Herodes. Nazisionistas. A eso se refería Gustavo Petro, que dice lo que hemos dicho varias veces acá en Contextos Salvajes. Tú en tu casa dirás, ay, pobrecitos los palestinos, eso no me va a pasar a mí. No nos va a pasar a nosotros como pueblo, pero ya lo dice Gustavo Petro. Lo que están haciendo los nazisionistas apoyados por los gringos es un laboratorio. Es un laboratorio de exterminar a un pueblo. Y eso lo van a hacer contra otro pueblo que moleste, contra otro pueblo que también tenga recursos naturales. Esto es un laboratorio y si sale bien, nosotros vamos a hacer los siguientes. Por eso hay que liberar a Palestina. Por eso invito a las naciones del mundo y a sus pueblos sobre todo, como parte de la humanidad, a unir ejércitos y armas. Hay que liberar a Palestina. Invito a los ejércitos del Asia, de los pueblos eslavos que derrotaron con tanto heroísmo a Hitler, a los ejércitos latinoamericanos de Bolívar, de Garibaldi, que también tuvo uno en Italia, de Martí, de Artigas, de Santa Cruz. Ya sobran las palabras. Es la hora de la espada, de la libertad o muerte de Bolívar, porque no solo van a bombardear a Gaza, no solo al Caribe como ya lo hacen, sino a la humanidad que clama libertad, porque desde Washington y la OTAN matan la democracia y hacen renacer la tiranía y el totalitarismo a nivel global. Hay que levantar la bandera rojinegra de la libertad o muerte que alzó Bolívar, sin olvidar el color blanco que levantó junto al rojinegro, color de la paz como esperanza para que haya esperanza de vida en la tierra y en el corazón de la humanidad. Los Estados Unidos ya no enseñan democracia, sino que la matan en sus migrantes y su codicia. Estados Unidos enseñan tiranía. La ONU debe empezar su cambio deteniendo el genocidio en Gaza con la efectividad de un ejército de la salvación del mundo. Intervención militar en la Franja de Gaza para salvar a Palestina y salvarnos en realidad a nosotros mismos. Terminaba Petro su discurso de 40 minutos hablando de narcotráfico, ya lo hemos escuchado. Los narcos no tienen la piel morenita, los narcos viven en Miami, viven en Madrid, viven en Doha, tienen ojos azules y lavan el dinero y controlan los verdaderos cárteles. Hablaba Petro de eso,
días después de que Estados Unidos haya desertificado la exitosa lucha antidrogas de Gustavo Petro. Cuantas más miles de toneladas de cocaína controlas y dejan de salir de Colombia, más se enoja Estados Unidos. Y luego Estados Unidos mata, asesina en el mar Caribe a lanchas y ataca a pesqueros venezolanos, porque Venezuela, de ahí salen los barcos que llegan las drogas a nuestro país, el fentanilo, la cocaína que mata a nuestros jóvenes gringos. Por eso vamos a ocupar, invadir Venezuela. Todo mentira, otra vez la excusa del narcotráfico. Estamos cansados de escuchar esa excusa, ya no se la cree nadie. Es una excusa para la injerencia, para la ocupación, para el saqueo de los recursos naturales. ¿Quién le cree ya a Estados Unidos? ¿Quién le cree? Se hablaba Petro. En Colombia, verdaderos esquifos, como dicen los italianos. Aliados a esquifos. Hacen la política antidrogas desde Washington, Estados Unidos. No sé si Trump sepa que su política exterior hacia Colombia, Venezuela y el Caribe es asesorada por colombianos que son aliados políticos de la mafia de la cocaína. Yo mismo denuncié con nombre propio a estos. Ahí veíamos y hemos puesto ese video anterior, el último de Petro, porque mientras el presidente colombiano le echaba la culpa del narcotráfico, del lavado y de todo esto que sabemos que está detrás de los verdaderos narcotraficantes, ahí veíamos cómo la delegación de Estados Unidos rajaba de la sala. Se sentían aludidos. ¿Pueden Qué creer? democráticos que son, ¿eh? Cuando no quieren escuchar las verdades, cuando se le canta la verdad. Los gringos, ay, mejor nos vamos. Chao, Petro, chao. Y se fueron. En fin. Otro lindo discurso fue el de este cuate, el presidente de Turquía, Erdogan, que sacó fotografías de la hambruna, del asesinato por hambre, del uso del hambre como instrumento de guerra a cargo del ente colonial, el Estado genocida, terrorista, infanticida de Israel. Habla Erdogan, el presidente de Turquía, de la República Turca, todo con R hoy, con rabia. Konuşmamın hemen başında Filistin'in giderek artan sayıda ülke tarafından tanındığı bir dönemde Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmud Abbas'ın bugün bizzat aramızda olamayışından duyduğum üzüntüyü ifade etmek istiyorum. Biz bugün bu kürsüde kendi vatandaşlarımızla birlikte sesi kısılmak istenen Filistin halkına tercüman olmak için de bulunuyoruz. Filistin devletini tanıyacağını açıklayan tüm ülkelere teşekkür ediyor. Henüz bu kararı almayan devletleri ise bir an önce Palestina. Turquía es miembro de la OTAN. Turquía tiene un poderoso ejército y está muy cerca de Palestina, de la Franja de Gaza. Le separa apenas el Líbano. Turquía. Ahí ven cómo se aplaudió también el discurso de Erdogan. Seguimos escuchando al presidente turco. Podían ser soldados turcos, pero estaríamos en un escenario de... Ha habido 6 guerras árabes israelíes. Estamos en cerquita, aproximándonos a la 7ª guerra árabe-israelí. Hay muchos países árabes que son condescendientes con Israel. Por ejemplo, estoy hablando del Egipto de Al-Sisi. Jordania no tiene la capacidad. Las monarquías petroleras son aliadas de Estados Unidos. ¿A quién le podemos? Los persas, los iraníes bastante tienen con lo suyo. Irak está destruida, Siria también. Pero Turquía puede jugar un rol. Pero Turquía es miembro de la OTAN. ¿Quién va a conformar esa fuerza de paz? ¿Quién puede impulsar esta intervención militar para pararle los pies a los nacionalistas? La Federación Rusa, pero está metida en el quilombo de Ucrania. Los chinos están muy lejos. ¿Quién puede?
ser? ¿Quién puede pararle militarmente los pies? ¿Y quién puede detener la masacre, el genocidio? No lo sabemos, hay que ir pensando. Seguimos escuchando a Erdogan desde Turquía. Her şey gözümüzün önünde cereyan ediyor. Gazze'deki soykırım medya, sosyal medya aracılığıyla her an canlı olarak yayınlanıyor. İsrail şu ana kadar Gazze'de ulusal ve uluslararası basında çalışan 250 gazeteciyi kasıtlı olarak öldürdü. Gazze'ye tüm girişleri yasakladı. Ama yine de soykırımı gizleyemedi. Filistin topraklarında devam eden soykırıma her fırsatta dikkatleri çeken Genel Sekreter Sayın Guterres'i gönülden destekliyorum. Cesareti için kendisini bir kez daha tebrik ediyorum. Así hablaba Erdogan y lo prometido es deuda. Así hablaba, ahí está la foto de Ernesto, el Che Guevara de la Serna Lynch. Tenía un apellido irlandés de la abuela. Lo vamos a recordar en este discurso, pero antes, así entraba el Che en Naciones Unidas. No se celebraba en septiembre, como ahora. Se celebraba por allá por los años 60 en diciembre, hacía mucho frío. El invierno en el norte global, y no era en Nueva York, era en Washington. Y así llegaba al edificio de Naciones Unidas en Washington, el Che con su abrigo, su habano, una estrella del rock and roll, el Che Guevara, en Washington, en la ONU, el más capo de todos. Aguante el Che Guevara, el Che vive, la lucha sigue. Ahí entraba el Che en Naciones Unidas y esa es una foto de diciembre de 1964. Nosotros nos despedimos. Comparte un fragmento del discurso del Che Guevara en Naciones Unidas el 11 de diciembre de 1964. Somos guevaristas, nos vamos con el Che. Hasta mañana. Esto ha sido un capítulo más de Contextos Salvajes. Eso. Pretendieron los norteamericanos, además, que las Naciones Unidas inspeccionaran nuestro territorio, a lo que nos negamos enfáticamente, ya que Cuba no reconoce el derecho de los Estados Unidos ni de nadie en el mundo a determinar qué tipo de armas pueda tener dentro de sus fronteras. En este sentido, solo acataríamos acuerdos multilaterales con iguales obligaciones para todas las partes. Como ha dicho Fidel Castro, mientras el concepto de soberanía exista como prerrogativa de las naciones y de los pueblos independientes y como derecho de todos los pueblos, nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mientras el mundo se rija por esos principios, mientras el mundo se rija por esos conceptos que tengan validez universal, porque son universalmente aceptados y consagrados por los pueblos, nosotros no aceptaremos que se nos prive de ninguno de esos derechos. Nosotros no renunciaremos a ninguno de esos derechos. El señor Secretario General de las Naciones Unidas, U Thant, entendió nuestras razones. Sin embargo, los Estados Unidos pretendieron establecer
una nueva prerrogativa arbitraria e ilegal, la de violar el espacio aéreo de cualquier país pequeño. Así han estado surcando el aire de nuestra patria aviones U-2 y otros tipos de aparatos espías que con toda impunidad navegan en nuestro espacio aéreo.